Dios les continúe bendiciendo. Le damos la gloria y la honra y la alabanza, la exaltación a Dios, porque solamente Él es digno de que cada día en nuestro corazón tengamos ese deseo genuino de exaltarlo por su grandeza, por su amor, por su misericordia, pero especialmente porque Él es Dios, porque Él es sobre todos nosotros, sobre todo el universo, porque Él es el dueño, y que en esa grandeza y en esa majestad, en su misericordia, está pendiente de cada uno de nosotros. Por eso debemos alabarlo y darle gracias. Continuamos con el libro de Proverbios, capítulo 16, y vamos a estudiar los versículos 22 y 23. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Una de las cosas por las cuales nosotros debemos estar ocupados cada día es de poder entender cada cosa, saber el cómo, el por qué, el cómo y el dónde y el cuándo. Y si nosotros miramos lo que tiene que ver con la relación con Dios, una de las fallas grandes que la mayoría tiene es porque no se ocupa de entender por qué yo le puedo creer a Dios, por qué yo debo depender de Dios. Eso es algo de lo que debemos hacer, porque es que creer en Dios de una manera mecánica hace que entonces yo no esté atenta a hacer las cosas que son correctas. La gente cree que es tener fe en la fe. Yo tengo fe en Dios y eso es lo que va a hacer la diferencia en mi vida, y no es así, porque hay un texto bíblico donde dice que a mi fe le debo añadir conocimiento. ¿Y qué clase de conocimiento le debo añadir? El conocer a Dios, conocer que yo puedo creerle a Dios porque Él es todopoderoso, porque para Él nada es imposible, y porque para poder entender eso es porque Él es el creador del cielo y de la tierra y todo lo que en Él existe, y Él la sustenta. Que para Él no hay nada imposible, porque todo lo que Él quiere hacer lo puede hacer porque Él tiene poder. Entender esas cosas me hace dar confianza y seguridad de que puedo depender de Dios, porque Él tiene la capacidad de hacerlo. Entender que su amor es tan inmenso, que es eterno y que me ama, me da la seguridad de que entonces Él está pendiente de mis necesidades. Poder entender que su misericordia es demasiado grande me hace entender que aunque yo le fallé, y que seguramente le puedo fallar en algunas cosas todavía, Él de todas maneras me sigue oyendo y me sigue asistiendo. Entonces mi fe debe estar sustentada en conocer a Dios. Si yo entiendo eso, pues entonces me voy a ocupar de entender cada día más el proceder de Dios, el actuar de Dios, el ser de Dios, y ese entendimiento me ayuda a tener una muy buena relación con Dios, y que mi fe está sustentada en eso, en quién es Dios y en lo que yo puedo ser para Dios. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Aquí cuando habla de erudición es del conocimiento que una persona puede tener en alguna área, pero que si la persona es necia, ese conocimiento no le sirve, porque entonces no lo va a activar de la manera que se debe activar. Y vamos al caso de las personas que conocen de Dios y de pronto tienen conocimiento de la Biblia y saben textualmente qué dice cada palabra, qué capítulo, qué versículo, y eso lo recitan de memoria. Pero si no se ha ocupado de entender a profundidad lo que cada uno de esos versículos dice, pues cae en el error
de manipularlo o de distorsionarlo para su propio mal. Entonces es necesario que nosotros hagamos con entendimiento, pero con sabiduría de Dios, sabiendo que debemos aplicar lo que Él nos enseña. El corazón del sabio hace prudente su boca. Es decir que cuando habla del corazón habla de mis emociones. Entonces, si yo soy una persona que tengo autoridad sobre mis emociones, tengo control de mis emociones, porque en el proceso de conocer a Dios he aprendido y me he ejercitado en eso, voy a ser capaz de no expresar lo que siento siempre, sino saberlo expresar en el momento oportuno y de la manera correcta. Porque las emociones nos llevan a tomar decisiones equivocadas y sobre todo a hablar cosas que no convienen o que no son para el momento o que no son para la persona o que no son de la forma que se deben expresar. Pero para eso hay que tener control de las emociones y eso forma parte de lo que nos debemos ocupar de hacer, de entender por qué las emociones son tan importantes en la administración de la vida de una persona. Pero dice que y añade gracia a sus labios, es decir, que una persona que tiene el manejo de sus emociones, que es capaz de tener dominio propio, entonces va a saber hablar y va a hablar lo que es bueno, lo que es correcto, lo que influencia a favor la vida de aquellos que me escuchan, incluyéndome yo misma, porque aunque no nos demos cuenta, nosotros también nos oímos y de ahí que de tanto oírnos nosotros mismos nos influenciamos también emocionalmente. Una persona que siempre está hablando de que yo soy pobrecito, que a mí todo me sale mal, que a mí nadie me quiere, que es que yo soy la víctima de la vida, pues termina creyéndoselo y termina convirtiéndose en ese tipo de persona. Pero si soy una persona que siempre estoy hablando de que estoy bendecido, prosperado y en victoria porque tengo a Dios, no porque yo sea la más, sino porque es que yo tengo a Dios y entiendo quién es Dios para mi vida, pero también entiendo quién soy yo para Dios. Y en esa condición, de esa manera me expreso y de esa manera yo vivo bien porque me estoy escuchando y fuera de eso estoy activando la vida de otras personas. Amén. Mire qué importante es entender la palabra del Señor para podernos activar en ella. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Recordemos que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria en Cristo Jesús. Y que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerden que no estamos solos, que Dios te ve. Un abrazo.